Dice el refrán que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Pues bien, a este gobierno podríamos decir que le alcanzamos desde el primer día, por mucho que piense que los cojos somos todos los demás. Quizá esta sea la peor de las reflexiones que nos ha dejado la información que emana del Ejecutivo en estos últimos días. Por un lado, ayer conocíamos el dato de que el gobierno había cerrado 2024 con el mayor número de altos cargos y funcionarios a dedo de nuestra historia, con 799 cargos a dedos y asesores que forman parte de la Administración General del Estado y que representa más de 160 millones de euros en salarios. Récord histórico absoluto que año tras año ha ido batiendo este gobierno. Cada año ha ido incorporando a más y más gente. Esto por el lado del gasto. ¿Y qué dinero se están gastando? Pues el suyo y el mío. El de usted que nos escucha y el de nosotros que se lo contamos. El dinero que nos cobran impuestos y que este miércoles, día de sesión de control al gobierno, hemos tenido que aguantar encima que la ministra de Hacienda nos diga y se quede tan ancha diciendo eso de que nos han subido los impuestos, que eso de que nos suban los impuestos... 97 subidas de impuestos desde que llegaron. Bueno, pues que esto es mentira, que en realidad lo que ha pasado, señoras y señores, es que este gobierno de Sánchez y María Jesús Montero en realidad nos ha bajado los impuestos. Este gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado. Este salario en la época de gobierno del Partido Popular tributaba 839 euros, ahora el 80% tributa cero. El gobierno de España ha bajado impuestos por 30.000 millones de euros. Ustedes subieron los impuestos en 74.000 millones de euros. ¿Qué quieren que les diga? No solo es una vergüenza que quieran convencernos de esto, no solo es una vergüenza que nos mientan, es que ya lo que es una vergüenza es que encima nos quieran tomar por tontos. Insisto, más de 90 subidas de impuestos desde que llegaron al poder, un incremento de recaudación constante desde que llegaron al poder, llegando además a la ignominia de aprovecharse de tener una de las peores inflaciones de los últimos 20 años encima y en lugar de aliviarnos la presión fiscal para que se adecuara a la pérdida de poder adquisitivo que estábamos teniendo, aprovechar al gobierno para seguir incrementando la recaudación vía no deflactación de la tarifa del IRPF y vía impuestos sobre el valor añadido. Unos impuestos que en su día se subieron temporalmente al 21% y que, como ustedes saben, ese temporalmente se quedó para siempre marcado en nuestras reglas fiscales, en nuestras reglas tributarias. María Jesús Montero defiende que los que cobran el salario mínimo tienen que pagar IRPF cuando dijo y prometió hasta la saciedad que nunca le subiría los impuestos a la clase trabajadora. María Jesús Montero, a la que acaban ustedes de escuchar presumir de que este gobierno baja los impuestos y no los sube, insisto, María Jesús Montero es la que acusa y acusaba a la señora Díaz Ayuso por bajar los impuestos en la Comunidad de Madrid y decía que estaba practicando dumping fiscal con el resto de comunidades autónomas. Esta, la ministra de Hacienda, la que acusaba de dumping fiscal a la señora Díaz Ayuso por bajar los impuestos, es la que hoy está presumiendo que los baja cuando en realidad lo que está haciendo es subírnoslo como nunca antes. Es que María Jesús Montero ha dejado bueno a Montoro, que fue el ministro que más nos había subido los impuestos a los españoles desde entonces. Es que María Jesús Montero y el señor Sánchez son los políticos que han convertido a los españoles en los europeos a los que más les han subido los impuestos desde 2018. Y nos dice con toda la cara que en realidad lo que ha hecho ha sido bajarnos en 30.000 millones los impuestos a los españoles. Pero señora María Jesús Montero, ¿qué clase de cifra de estadística de Excel ha hecho usted? Si nos ha disparado el IRPF. Si las tibias subidas de salarios que se conseguían durante el peor momento de la inflación, con mucho esfuerzo por parte de los empresarios para tratar de subir un poquito el salario a sus ciudadanos y que no perdieran tantísimo poder adquisitivo como estábamos perdiendo, hacía que muchos de ellos saltaran de tramo y tuvieran que pagar más impuestos. Por eso no se deflactó la tarifa del IRPF, porque mientras usted se empobrecía, usted que nos escucha, que tiene una nómina,
Mientras usted se empobrecía, había inflación, el gobierno lo aprovechaba para disparar la recaudación. Para, si a usted le metía la mano en el bolsillo hasta la muñeca, metérsela hasta el codo. Eso fue lo que hizo María Jesús Montero, eso fue lo que hizo este gobierno, no deflactando la tarifa del IRPF. Y ahora presumen de que ellos nunca han subido los impuestos en el IRPF. ¿Cómo que no? De la peor manera, de la manera más salvaje. Más de 100.000 millones de euros extra de recaudación desde que están. ¿Qué es la recaudación completa de un año por IRPF? Eso es lo que nos han subido los impuestos a lo largo de todos estos años. Le han subido los impuestos a las energéticas, le han subido los impuestos a los bancos, que por supuesto se traslada en mayores costes para el resto de los ciudadanos. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que el que le suban los impuestos, yo qué sé, al señor Roig, o que le suban los impuestos a las energéticas, o que le suban los impuestos a los bancos, no se traduce en que luego ustedes, al pagar esos servicios, van a tener que pagarlos más caros? ¿O es que nos pensamos que aquí esto de subirle los impuestos a los ricos no implica que al final todos tenemos que pagar más impuestos? Bueno, pues ahora nos quieren convencer de que no es así. No sé si lo peor es que nos mientan, insisto, o que nos tomen por imbéciles. Pero lo cierto y verdad es que este gobierno ha conseguido superar al peor gobierno en esta materia que se recuerda y que en Hacienda capitaneaba, como les decía, Cristóbal Montoro. No me voy a soliviantar más, vamos a hacer una pequeña pausa para tomar respiro, viendo qué otros temas lleva ahora la portada de Libre Mercado.